Oír es algo que a menudo damos por sentado, ¿no? Pero es mucho más que solo, bueno, oír. Es conexión, es seguridad, es sentir. Para entender de verdad este milagro, vamos a hacer algo increíble. Vamos a seguir a una sola onda de sonido en su extraordinario viaje, desde que nace en el aire hasta que llega a lo más profundo de nuestro cerebro. Y esta frase lo dice todo, ¿verdad? Pensemos un segundo en la increíble gama de sonidos que procesamos todos los días, desde algo tan íntimo como un susurro hasta la locura de un estadio lleno. La audición es, sin duda, la base de cómo nos conectamos con el mundo y con los demás. Es una herramienta vital para navegar por la vida. Por eso, lo que está en juego es enorme. Miren, perder la audición no es que todo se quede en silencio y ya. No, es mucho más profundo. En los niños es crítico, puede afectar cómo aprenden a hablar. Y en los adultos puede significar un aislamiento tremendo, una sensación de vulnerabilidad, porque de repente ese sistema de alerta que siempre estuvo ahí, desaparece. Bueno, ¿listos para empezar el viaje? La primera parte de este recorrido es pura mecánica, pura física. Es fascinante. Aquí es donde el oído se comporta como un dispositivo increíble que va a capturar la energía del sonido y la va a empezar a transformar, paso a paso. A ver, todo empieza afuera. Nuestra oreja, el pabellón auricular, funciona como una especie de antena que captura las ondas sonoras y las dirige hacia adentro, hacia el tímpano. El tímpano vibra, claro, y esa vibración pone a trabajar a tres huesecillos súper pequeños, el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres actúan como un sistema de palancas perfecto que amplifica esa vibración. O sea, convierten una presión de aire súper débil en una fuerza mecánica mucho más poderosa. Y con eso, estamos listos para la siguiente etapa. Y ahora nos adentramos en el oído interno. Aquí la estrella es la cóclea. Imaginen un caracolito diminuto, lleno de líquido. Bueno, pues ahí dentro es donde empieza la magia de verdad. Este es el corazón de nuestra capacidad para oír, donde el sonido se empieza a analizar en serio. El gran secreto para poder distinguir un sonido agudo de uno grave está justo ahí, dentro de la cóclea. Se llama la membrana basilar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, es genial. No vibra toda por igual. Es como una ola en el mar que viaja y viaja hasta que rompe en un punto muy específico de la playa. Pues algo muy parecido pasa aquí. Cada frecuencia de sonido hace que esta membrana vibre con su máxima fuerza en un lugar, y solo en ese lugar. Y esto, en la práctica, crea una especie de mapa de frecuencias. Un mapa tonotópico para ser exactos. Los sonidos agudos, como un silbido, hacen vibrar la parte de la base. Y los sonidos graves, como un trueno, hacen vibrar el otro extremo, el ápice. Me encanta esta analogía. Es como un piano, pero al revés. En lugar de tocar teclas para crear un sonido complejo, el sonido complejo llega y el oído lo descompone en sus notas puras. Ok, atención, porque llegamos al momento cumbre de nuestro viaje, el clímax. Ya pasamos del aire a una vibración mecánica, pues ahora esa vibración mecánica está a punto de convertirse en algo completamente distinto, en el lenguaje eléctrico que nuestro cerebro entiende. Este es el momento de la transducción. Y las protagonistas de esta magia son las células ciliadas. En cada oído tenemos unas 16.000. ¿Suena mucho? Pues no lo es. Solo 16.000. Y lo más importante, son irreemplazables. Una vez que se dañan, se pierden para siempre. De ahí que la gran mayoría de los problemas de audición vengan por el deterioro de estas células tan delicadas. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, de verdad. El sonido más débil que un ser humano puede oír, ¿saben qué movimiento provoca en estas células? Una desviación de más o menos 0.3 nanómetros. 0.3. Estamos hablando de dimensiones atómicas. Es una locura pensar en esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo es que un movimiento tan pequeño se convierte en una señal? Bueno, el proceso se llama transducción mecanoeléctrica. Es casi como un truco de magia. Imaginen que los pelitos de estas células, los cilios, están conectados entre sí por unos filamentos superfinos, como si fueran cuerdas. Cuando la vibración los mueve, ¡zas!, estas cuerdas tiran de unas compuertas moleculares y las abren. Al abrirse, entra una corriente eléctrica a la célula, así de directo. Pero lo más alucinante es la velocidad con la que pasa todo esto. Como es un mecanismo directo, mecánico, no hay que esperar a ninguna reacción química. Es instantáneo, y gracias a que es pero tan rápido, podemos oír sonidos súper agudos y además saber con una precisión de microsegundos de dónde viene un sonido. Es espectacular. A ver,
Hasta ahora parece que el oído es como un micrófono súper sofisticado, pero pasivo, ¿verdad? Que solo recibe información. Pues prepárense para un giro en la trama, porque la realidad es mucho más sorprendente. Resulta que el oído no solo escucha, sino que participa activamente en el proceso. La pregunta es clara entonces. ¿Es el oído simplemente un micrófono pasivo? Con todo lo que hemos visto, uno podría pensar que sí, que solo capta y procesa. Pero, ¿y si hay algo más? La respuesta es un no gigante. Rotundamente no. De hecho, el oído es tan activo que hasta crea sus propios sonidos. Así como lo oyen. Tiene un amplificador biológico tan potente que genera sonidos que se pueden medir desde afuera. Se llaman emisiones otoacústicas y son la prueba definitiva de que nuestro oído es un sistema súper dinámico. ¿Y dónde está el secreto de este amplificador? Pues en que no hay un solo tipo de célula ciliada, sino dos. Pensemos que las células internas son los micrófonos, las que detectan el sonido y mandan la señal al cerebro. Pero las externas, esas son el motor. Cuando a ellas les llega un sonido, sobre todo uno débil, literalmente cambian de forma, se estiran y se encogen a una velocidad increíble. Y con ese movimiento le meten más energía a la vibración, amplificando los sonidos suaves más de 100 veces. Ok, hemos visto lo increíblemente complejo y delicado que es todo este sistema. Pero, ¿qué pasa cuando algo falla? ¿Cuando esta maquinaria se daña? Bueno, por suerte, la ciencia y la tecnología han encontrado formas de ayudar. El tipo más común de pérdida de audición es la que se llama neurosensorial, y esto pasa justamente cuando se dañan esas células ciliadas de las que tanto hemos hablado. Y una vez que se pierden, ya no hay vuelta atrás. Por eso un audífono normal, que lo único que hace es subir el volumen, a veces no sirve. De nada sirve gritarle a un micrófono que está roto, ¿verdad? Falta la pieza que convierte la vibración en una señal para el cerebro. Y es justo ahí donde entra en juego el implante coclear, que es una maravilla de la bioingeniería. Lo que hace, en esencia, es saltarse las células ciliadas dañadas. Fíjense, un micrófono afuera capta el sonido. Un procesador lo convierte en señales digitales, y esas señales se mandan a un dispositivo interno, que tiene un cable con electrodos metido dentro de la cóclea. Y esos electrodos estimulan, directamente, el nervio auditivo. O sea, le hablan al cerebro en su propio idioma eléctrico. Todo esto nos lleva a una reflexión muy interesante, que esta cita resume perfectamente. Hace no mucho no había soluciones realmente efectivas para la sordera profunda. Pero hoy, de pronto, tenemos dos caminos muy potentes y muy diferentes. Por un lado, una tecnología que avanza a pasos agigantados, como los implantes. Y por otro, la increíblemente rica y expresiva cultura de la lengua de señas. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para pensar. Conforme la tecnología sigue borrando las fronteras de lo que creíamos posible en biología, se abre un debate fascinante sobre la identidad, sobre la cultura sorda y sobre el futuro de lo que significa la experiencia humana. ¿Cómo van a convivir estas dos realidades, la tecnológica y la cultural? Es una pregunta abierta, que nos deja justo en la increíble intersección entre la ciencia y la sociedad.